Bienvenidos a mi canal. Reivindico es el nombre que tenía cuando tenía pelo. En internet era un juego de palabras para un clan del Age of Empires, uno de los juegos en los que más horas he invertido. Y mi canal no va a ir sobre juegos, sino todo lo contrario, va a ir sobre trabajo y cómo hacerlo bien, es decir, hasta el punto de que el trabajo no llegue a convertirse en un juego, pero pueda ser más entretenido. Entonces, las temáticas que voy a tratar pues van a ser las técnicas de estudio, van a ser cómo trabajar con un iPad, puesto que en nuestro centro estamos embarcados en un proyecto, en un one-to-one que llama Apple, un iPad para el alumno, un iPad para el profesor. Y en tercer lugar, pues yo soy profesor de lengua, por lo tanto hablaré también de cosas relacionadas con ello, cómo se hacen comentarios de textos, cómo se analizan oraciones y este tipo de cosas. Como veis, es un tema divertidísimo. Bueno, intentaré que sea lo más entretenido posible y ya sabéis, hoy por hoy a la mayoría de los alumnos pues les tiran mucho más los medios audiovisuales que enfrentarse a un texto, cosa que puede que no nos guste, pero es lo que hay y hay que adaptarse a los tiempos. Así que empezamos. Bueno, la primera temática que vamos a ver, el primer vídeo va sobre técnica de estudio y es un poco el porqué. Muchas veces para hacer las cosas hay que tener un porqué muy claro, no el cómo, no es cómo se hace, sino por qué lo estás haciendo. Así que el porqué de las técnicas de estudio tiene que ver un poco pues con el tiempo que tenemos que invertir. Muchos de mis estudiantes son estudiantes de educación secundaria obligatoria aquí en Andalucía. La mayoría, bueno, en casi toda España hay un tiempo de estudio obligatorio y después pues hay un estudio que es voluntario. Lo que ocurre es que sin esos estudios voluntarios prácticamente no vamos a ningún lado, así que la mayoría de mis estudiantes pues tienen por delante los 2 años de bachiller, los 4 de grado para la carrera, el máster del universo que hará falta para poder trabajar y después pues algunos se presentarán a unas oposiciones. Es decir, van a estar como unos 10 años estudiando, mínimo en algunos casos, más en otros, menos en algunos casos, pero hay que hacerlo bien. Entonces, si no te enfrentas con decisión y con un poquito de profesionalidad a ese tiempo, no vas a ningún lado. Voy a tocar 3 puntos para argumentar por qué merece la pena trabajar las técnicas de estudio. Y empiezo con la definición. Ya tenéis un truco para hacer un trabajo. Lo mejor para empezar un trabajo es definir de qué va el trabajo. ¿Qué es la inteligencia? Hay un montón de conceptos, de definiciones de inteligencia. Yo escuché una vez a un arquitecto que me gustó, que tampoco era suya, se lo habían contado. Y la inteligencia es la capacidad de adaptarse a las circunstancias de tu vida, por extrañas, difíciles que sean, y adaptarse rápido y bien. Eso es ser inteligente, es una persona que se adapta muy rápidamente a las circunstancias. Fijaos, vamos a poner a una persona que no es tan inteligente y otro que es inteligente, y lo vamos a poner en una situación compleja, ante un plato de lentejas. En este caso no se puede hacer caso de refrán, si quieres las tomas y si quieres no las dejas, no, hay que tomárselas, porque no hay otra. Es decir, tú sabes que de allí va a salir el plato vacío, quieras o no quieras. La persona que no es inteligente se puede enfrentar a ese plato de lentejas. Imaginaos un padre que está educando a su hijo y que quiere que el niño coma lentejas. No va a dejar que se salga con la suya y se las va a comer. Es un padre duro, es un padre que está dispuesto a poner las lentejas en la comida, en la merienda, en la cena, ese mismo plato, en el desayuno, y así hasta que el niño muerto de hambre se las coma. El otro caso, una persona inteligente que sabe que su padre le va a hacer comer las lentejas, pues puede tomar la opción de taparse la nariz y tragarse las lentejas en 5 minutos. El caso anterior, la persona que no es inteligente puede, fijaos, puede estar 3 días sufriendo con el mismo hecho. ¿Quién es el inteligente? Pues el que ha resuelto el problema en 5 minutos. El que ha resuelto el problema en 3 días no es inteligente, porque ha sufrido.
lo ha pasado mal y es el culpable último, al fin y al cabo, porque no había otra, de haber estado sufriendo tanto tiempo. Pues con los estudios pasa igual. Tú puedes postergar los estudios y puedes estar sufriendo, tengo que estudiar, tengo que estudiar, tengo que estudiar. Sabes que no puedes salir de ahí porque tienes que estudiar y lo que estás haciendo es sufrir. No estás comiéndote las lentejas rápido, valga la metáfora. La segunda cosa que quiero que veáis, o el segundo concepto alrededor de las técnicas de estudio, es una paradoja. Antes una metáfora, en que eran las lentejas, ahora una paradoja. Ya sabéis, va a salir ahí el profesor de lengua por todos sitios. La paradoja ya sabéis que se define como algo que parece antitético, es decir, no tiene sentido porque son dos conceptos enfrentados, pero en el fondo se le saca un significado, tiene un sentido, ¿no? Veréis, ¿habéis visto esos vídeos en YouTube de trabajadores nivel Dios? Pues hay un señor allí que se pone a hacer tortitas, las lanza por detrás y va haciendo una columna perfecta de tortitas sin que se caigan y cayendo siempre en el mismo sitio. Y todo esto a una velocidad pasmosa. O se pone a pelar patatas o cualquier fruta y lo hace como si fuese una verdadera máquina especializada. O, en fin, cualquier cosa. Pues que veáis que es un trabajo que es exigente y lo hace a muchísima velocidad. Y bien, pues aquí es donde se produce la paradoja. El trabajo, a nadie le gusta el trabajo, por eso se llama trabajo. Puedes tener un trabajo vocacional o va a hacer sufrir menos, pero al fin y al cabo va a ser trabajo. Bueno, pues el tipo inteligente quiere hacer su trabajo rápido para trabajar menos, así de sencillo, ¿vale? El buen estudiante va a hacer su estudio rápido y bien porque quiere estar haciendo otras cosas. Bueno, se produce la paradoja siguiente. El mal trabajador va a alargar su trabajo y lo va a pasar mal y va a odiar su trabajo. En cambio, el buen trabajador, el trabajador nivel Dios, va a ser capaz de trabajar rápido, bien y en el fondo puede incluso llegar a disfrutar de su trabajo. Y esto es muy interesante. El hecho de que te llegue a gustar estudiar. ¿Puede ocurrir esto? Alguno a lo mejor se levanta o apaga el vídeo de YouTube y dice, Dios mío, si este tío me convence a mí de que va a estar chulo estudiar, me voy ya. Me voy a ver mis vídeos de Twitch y de juegos porque no me interesa. Bueno, en realidad, ¿qué puede ocurrir? Pues que estés más entretenido estudiando que de la otra manera. Verás, porque el tercer y último punto del que voy a hablar a la hora de estudiar es una imagen muy gráfica, puede ser un poco desagradable, sobre un documental de dados, que supongo que habéis visto esta imagen alguna vez que otra, ¿no? El pez, el enterito que sale de la boca de una gaviota, de cualquier ave marina, y le da de comer a su polluelo y lo echa por la boca, el verbo exacto regurgitar, que no es otra cosa que vomitar el pez para que se lo coma el polluelo. El polluelo abre la boca y se lo traga tal cual. Pues esa imagen tan gráfica y que puede ser un poco desagradable, y me interesa que sea desagradable, es la imagen que yo tengo de algunos estudiantes que se tragan el pescado tal cual, sin masticarlo y sin saborearlo, y en el fondo sin asimilarlo. ¿Qué hace un estudiante? Pues muchos estudiantes dicen, tengo que estudiarme esto para un control, y estudian a última hora, se lo tragan entero, es decir, tienen que aprenderse de memoria tal cual viene en el libro, en los apuntes, de lo que tienen que examinarse, y después lo sueltan entero de nuevo, como si fuesen la madre dándole el polluelo al... ¿Qué ha pasado con ese pez? ¿Qué ha pasado con ese contenido? Pues que no se ha asimilado ni al tragarlo ni al echarlo. Es más, al día siguiente puede ocurrir que el estudiante no se acuerde de nada de lo que se tragó. No interesa. Veréis, en las técnicas de estudio podemos hacer un enfrentamiento entre el tiempo que se dedica a hacer una cosa y el tiempo que se dedica a hacer otra. Si yo estudio tragándome el contenido, es decir, de memoria, memorizando letra por letra, palabra por palabra, lo que tengo que estudiar, ya veréis las desventajas que tiene esto. Si se me olvida algo, pues ya no sé seguir, en fin, pierdo el hilo, hay palabras que me aprendo sin comprender. Y estudiando así tardo 2 horas. Yo nunca conseguí estudiar así porque me resultaba muy aburrido. Leer y repetir, 2 horas, imaginaos, un tema. Y haciendo un esquema tardo 3. Pues cualquiera que tenga uso de razón dirá, pues yo prefiero las 2 horas, ¿para qué invertir 1 hora más en algo que no me entusiasma? Bueno, pues eso es así,
si nos examinamos una vez, pero ¿qué pasa si nos examinamos varias veces de lo mismo? Es decir, si tenemos un control, después un examen de evaluación y un examen final. ¿O qué pasa si me estoy estudiando algo a muy largo plazo, como en unas oposiciones, donde tengo que estudiar un temario con 60 y tantos temas? Pues que o tengo una forma de repasar rápida o al final no podré memorizar todo lo que tengo que memorizar. ¿Qué es lo que pasa aquí? Si yo estudio 2 horas, suelto mi contenido y ya no me examino más, pues quédate con eso. Pero si te tienes que repetir ese contenido en otro examen, tendrás que volver a estudiar 2 horas porque al mes se te habrá olvidado absolutamente todo. En cambio, si has hecho un esquema, si has hecho algo mucho más activo a la hora de estudiar, verás cómo en realidad ese tiempo que has invertido de más a la hora de repasar será tiempo invertido de menos. Es decir, que a la hora de repasar posiblemente pues dediques 3/4 de hora solo a estudiarte lo mismo. Con lo cual, si tienes que repetir, al final vas a estudiar menos, que es lo que nos interesa. Y además, al ser un trabajo un poco más entretenido, serás más consciente de lo que estás haciendo. Estudiar de memoria es muy aburrido y hace que nos distraigamos con facilidad. En cambio, el trabajo que exige estar concentrado leyendo, haciendo un pequeño resumen, una pequeña palabra clave de lo que estamos haciendo, esto nos hace ser más conscientes y al ser más conscientes estamos más concentrados y nos cunde también más. A lo mejor lo de las 2 horas y las 3 horas no es exactamente igual, que puede ser que se iguale el esquema al estudio del tema de memoria, sobre todo cuando hay que estudiar mucho, porque cuando hay que estudiar mucho y estudios de memoria nos distraemos con mucha facilidad. Bueno, pues todos los vídeos que voy a hacer no son como este es un vídeo introductorio donde solo lo único que he hecho ha sido hablar, pero en los siguientes vídeos veremos cosas más prácticas, donde veremos cómo se subraya, cómo se hace un esquema, cómo se busca uno las palabras claves, cómo se hace un jeroglífico para recordar, técnicas de mnemotecnia, de memorización, de elementos fundamentales, cómo se hace lo que llaman los ingleses el sketchnoting, es decir, hacer un esquema visual que nos ayude a recordar visualmente con la memoria fotográfica lo que hemos estudiado. Es decir, 1000 formas de estudiar. Al final uno se queda con la que más le gusta y la que más le convence y la que mejor resultado le dé. En fin, bueno, no me enrollo más, me despido de vosotros esperando que os suscribáis con la esperanza de que esto os sirva de ayuda. De hecho, a lo mejor hay alguien que se molesta porque ya su padre al ver esto, pues cuando la típica frase del alumno, hoy no tengo nada que hacer, hoy puedo estar tumbado en el sofá, y el padre le pregunta, ¿tú no tienes nada que hacer? Y él contesta, no tengo nada que hacer, pues a lo mejor al padre al ver estos vídeos dirá, pues ponte a hacer esquemas, hombre, prepárate el temario con antelación, que es lo que dice el reivindico ese del YouTube. Bueno, a pesar de esto espero que os suscribáis y os deseo que vuestro ángel os guarde, que tu ángel te guarde.